Y los estudiantes han convocado una huelga para el 7 de febrero para mostrar su repulsa por la nueva ley educativa del Gobierno central. Los estudiantes, amparados por la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública de Elche, aseguran que el nuevo cambio educativo pone trabas a quienes tienen menos recursos para seguir estudiando, y por ello el próximo jueves van a realizar una manifestación a las puertas del Ayuntamiento. Los estudiantes están amparados por padres y profesores que se sumarán el mismo día a la protesta por la tarde con una concentración en el Ayuntamiento. Bueno, se llama la LOMCE y lo que pretende es privatizar, elitizar y segregar la educación pública, y con eso creará dos grupos: los alumnos que tienen más recursos económicos, académicos, y los que no. O sea, condenando a los que no tienen recursos académicos ni económicos al fracaso escolar desde pequeños. Los profesores y padres reivindican que la Generalitat acometa las reformas y ampliaciones de los colegios e institutos de esta ciudad, sobre todo después del anuncio de la Consellería de que se revisarán los centros tras el incidente en un colegio de Santa Pola, donde se hundió el suelo de un aula. És per a contrastar la informació de la consellera en el sentit de que en ells, com ha dit Carmen, per exemple, tenim centres que ja estan diagnosticats des de fa 13 anys, que en el seu moment tenien el pressupost, segons van dir, o van mentir en aquell moment, o els diners també han entrat dins de la corruptela, la màfia que tenim instal·lada, i han volat. Però tenim centres que fa 13 anys ja se les va diagnosticar, se va veure que li feia falta remodelació, ampliació, i estaven pressupostats, com és el Montserrat Roig, com és la Torreta, com és el Severo Ochoa, el Tirant-lo Blanc este hivern, en el mes de novembre per ahí també se va afonar un sostre per les pluges. Pues tot això ja està diagnosticat, i el que han de fer la conselleria ara és passar a l'acció. O sigui, que passar a fer les obres que havien de fer. Desde la plataforma critican también el nuevo decreto del profesorado que supondrá la eliminación de 1000 plazas de docentes en infantil y primaria en la comunidad. Afirman que cada vez es más difícil ofrecer una educación de calidad a los alumnos ante las trabas del Gobierno central y Generalitat por los recortes. La lotería